Iglesia, muy buenas tardes. Bienvenidos. Sean todos, sea cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto estar en contacto con ustedes a través de estos medios. Lo hemos reiterado cada vez que hacemos una transmisión. Jamás creímos que pudiésemos usar las redes sociales para esto. Y estoy seguro que no solamente nosotros, sino muchos otros pastores. Nosotros somos predicadores, somos pastores, somos hombres que nos hemos dedicado, hay hombres y mujeres que nos hemos dedicado durante mucho tiempo a servir al pueblo de Dios, a servir a la iglesia. Nunca ha sido nuestra intención formar parte de estas generaciones que se comunican o que gastan espacio a través de redes sociales. Nuestra intención es llevarle un consejo bíblico, consejo de la palabra de Dios. Si usted es la primera vez que nos mira, sea bienvenido, estamos para servirle. Somos Ribera del Quebar, somos un ministerio que nos hemos forjado en el exilio, bajo autoridad, por supuesto. Nos hemos forjado en la lucha, en la necesidad, donde sin afán de protagonismo, donde verdaderamente se busca servir a Dios y a su pueblo. Siéntanse bienvenidos entonces a esta sesión de consejería pastoral. Mire, quiero leer en la tercera carta de Juan, la tercera carta universal. Hay una parte que es fuerte, donde dice, tercera de Juan, versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Cuando yo pienso en el apóstol Juan, me atrevo a pensar en un héroe de la fe, en un gigante de la fe. Pero ¿quién puede ser este Diótrefes que le prohíbe a la gente que reciba a este hombre de Dios llamado Juan? Pues mire, quiero continuar. Hemos estado platicando acerca de qué es lo que hay en un líder espiritual, que debe de ser instructor, que debe de ser un mentor, que debe de ser una guía para su pueblo, para el pueblo creyente, para su congregación, pero se convierte en el dueño de aquel grupo. Hace 8 días hablábamos que los líderes que son adictos religiosos son personas que se han quebrantado, pero que sustituyeron una relación profunda y verdadera con Jesús por un título, por una función, por un rol o por una posición de poder. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de suplir necesidades básicas, como la necesidad de la aceptación, como la necesidad de la significación, como la necesidad de la autorrealización. Pero en lugar de suplirlas con la ayuda del Espíritu Santo, lo hace con la ayuda y con una función de jerarquía dentro de un grupo religioso, cualquiera que éste sea. Hace 8 días decíamos que un abuso espiritual puede darse por parte de un ministro, de un líder hacia la iglesia, por parte de la iglesia hacia un líder, o por parte de un miembro de la iglesia hacia otros miembros de la iglesia. Hay miembros que se jactan por ostentar una posición de liderazgo. Hay predicadores que tienen una gran convocatoria en redes sociales
y que se jactan porque hacen una verdadera convocatoria de gente en redes sociales y mucha gente los sigue y mucha gente los escucha, pero que no portan profundidad de palabra. No tienen un estudio sistemático, no tienen un estudio serio y profundo de la palabra, y la gente está embelesada con ellos, pues porque pertenecen a cierto grupo social. Pueden ser tribus urbanas, o pueden ser entre empresarios, o pueden ser... Mire, hay algo que yo nunca, no que lo rechace, pero que no lo miro verdaderamente como un consejo, es cuando me mandan o por WhatsApp o por Facebook, o cuando me recomiendan a los motivadores humanistas. Ahorita, el de ahorita, que Daniel Aviv es un motivador que ha tomado cierta relevancia en algunos sectores espirituales de la Iglesia de Cristo, sobre todo en mujeres. Es un motivador, cada palabra, cada frase que él hace, bien puede ser un tweet, bien puede ser una máxima reflexiva, pero no deja de ser humanista. En lo particular, recibo los mensajes, puedo recibir el consejo, pero en lo particular no lo escucho porque evalúe a este personaje. Me doy cuenta que su humanismo es bueno, pero es humanismo. La intención de los pastores, iglesia, no es que usted sea buena gente, no es que usted sea un buen vecino, no es que usted sea un buen ciudadano. La intención como pastores es que usted pueda ser un buen hombre o mujer de Dios. Si usted vive a un nivel espiritual de un buen hombre o una buena mujer de Dios, como dice la Biblia, preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. Lo demás viene como resultado de que usted tiene una relación genuina y muy honesta con el Cristo resucitado. ¿Qué es lo que pasa por nuestra cabeza cuando nosotros los predicadores? ¿Qué es lo que pasa en nuestra cabeza cuando nosotros los pastores nos interesa tener muy cautivo un grupo de personas? Porque mire, como pastor yo se lo puedo decir, es muy doloroso dar a luz hijos espirituales y que llegue algún otro predicador. Algunos ni predicadores son y se los llevan. Es muy doloroso estar asesorando a una persona o a una familia durante una semana, un mes, un año o 2 años, y alguien llega y los seduce, los fascina y se los lleva. Nosotros lo hemos experimentado y lo hemos experimentado constantemente. Y si usted, amigo, hermano en Cristo, platica con su pastor, qué triste sería que su pastor hiciera eso. Qué triste sería, qué lamentable es los ministerios que crecen porque ejercen una función de cuatreros. Se roban las ovejas de aquella iglesia, se roban las ovejas de aquella iglesia, se roban las iglesias de aquella iglesia, o se roban las ovejas de alguien más. Qué triste es cuando alguien, en su afán de ser reconocido, de tener gente que le siga, de tener prestigio o reconocimiento ministerial o entre la familia, tenga que recurrir a prácticas de dudosa calidad ética. Ahora bien, si nosotros decimos, son personalidades que están supliendo un vacío interior con una función de ministerio, olvídese, el éxito del pastorado no es tener mucha gente. El éxito de un ministerio no es tener muchos seguidores. Y si usted está siguiendo a un pastor o a un ministerio que tiene muchos seguidores, yo le voy a pedir que evalúe muy fuertemente. Porque en la Biblia se nos habla de un Jeremías que predicó 40 años y que no se le convirtió un alma.
En la Biblia se nos habla de un profeta Elías que predicó durante tantísimos años y no se le convertían las almas. La Biblia nos habla de un Noé que estuvo predicando y preparando un arca durante tantas décadas y no se le convirtió un alma. Entonces, el éxito de un pastor no está en los seguidores. Se han equivocado los que creen eso. Se han equivocado los que creen eso. Todos los pastores quisiéramos tener una mega iglesia en donde tenga yo ministerio educativo, ministerio de deportes, ministerio de jóvenes, ministerio de música, ministerio con adolescentes, ministerio con niños, ministerio de sonido, ministerio de danza, ministerio del que lava los baños, ministerio del que va por las tortillas a la tienda, ministerio del que lava los platos y que prepara el café. Todos quisiésemos tener una iglesia así. Todos. Pero sí tenemos nosotros los predicadores que evaluar cuál es nuestra motivación. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer lo que estamos haciendo todos los días delante del pueblo de Dios? Porque no se valdría que usted comience a amar a Cristo con todo su corazón y que cambie su mirada hacia un líder, hombre X, cualquier ser humano, cualquiera que se pone en el púlpito a predicar. Y tampoco se valdría, pastor, que usted, siervo, que usted fuese llamado a predicar a Cristo y que terminase adoctrinando a un grupo de personas para que le sigan a usted. Y cuando la gente quiere servir a Cristo, alguien se ponga en el intermedio entre Dios y el pueblo, haciéndole creer a la gente que si nos sirven a nosotros los pastores, le están sirviendo a Dios. Yo recuerdo que en una ocasión me tocó aconsejar a una jovencita que decía que en su congregación los pastores entraban al sanitario, al baño, y no le bajaban a la palanca, sino que de pronto salían y le decían a fulano, tú o tú vayan y bájenle a la palanca. De las heces fecales de los hermanos. Qué vergonzoso, qué sinvergüenzas. Y es aquí donde nosotros tenemos que evaluar, pues, iglesia. Mire, hace mucho tiempo, no tanto, hace algunos 2 años, su servidor es aficionado a las películas y no, querida cobertura, no nos alimentamos de eso para alimentar al pueblo de Dios. Hay una película que se estrenó aquí en Morelia, en el Festival Internacional de Cine de Morelia, si mal no recuerdo, en el 2014. Esta película se llama González. Es una película que pudiese parecer fantasía. Se las recomiendo, mis hermanos. Si alguien alguna vez ve en el internet, creo que en YouTube está completa la película, que se llama González. Habla de un hombre que se encuentra desempleado y que descubre en sí mismo unas cualidades de liderazgo y de oratoria que antes desconocía, y se hace pasar por pastor en algunas de estos movimientos que están fuera de la ley y que vienen de Brasil. Y este hombre comienza a darse cuenta que por su capacidad de oratoria, ella, él, aquel, puede darles una fuerte cantidad de dinero. González se llama la película. Si usted puede verla, véala. Es una película que nos tiene que hacer pensar sobre qué es lo que enseñamos como predicadores y sobre qué es lo que nos están enseñando como pueblo de Dios. Porque es aquí donde yo me quiero detener. Mire, ¿qué es lo que nosotros podemos estar enseñando para que la gente nos siga a nosotros y no ponga los ojos en Jesús como autor y consumador de la fe? Yo tengo 21 cosas, 21 enseñanzas, 21 creencias tóxicas que un líder tóxico enseña para cautivar a la gente. Su servidor, mis hermanos, ustedes los que me conocen, he sido profesor de instituto bíblico
y lo digo con la humildad, sin presunción, para la gloria de Dios, he sido profesor de instituto bíblico, he sido profesor de escuela secular de nivel preuniversitario, he sido conferencista, he capacitado a profesores seculares y cristianos para sus funciones o seculares o de ministerio. He sido consejero durante mucho tiempo, he sido terapeuta en un centro de rehabilitación. Y de pronto comencé yo por trabajo secular a ejercer un trabajo en cierto lugar en donde a mí me dijeron que por el momento tenía yo que dedicarme única y exclusivamente a actividades de oficina, por llamarles de alguna manera, y que ministerio tenía que dejarlo a un lado. Yo veía a todos los predicadores que llegaban a algún lugar por allá a predicar. Hermanos, con todo respeto, yo no sé de dónde sacaban tanta tontería para predicar. Yo recuerdo que alguien llegó y que dijo: yo aquí traigo en mi mano la bendición para dársela al que la quiera. ¿Quién la quiere? Y entonces toda la gente que estaba ahí escuchando sus ondas decía: amén, levante la mano y arrebátela. Y le hacía a la gente así como queriendo arrebatar una supuesta bendición que alguien traía. Y yo veía que por allá había algunas personas que nada más lo estaban checando. Y pasaba otro y decía: yo puedo desatar sobre ti bendición o maldición. ¿Cuáles son esas enseñanzas tan tóxicas que están pululando como sarampión en guardería? ¿Cuáles son esas enseñanzas tóxicas que están pululando como coronavirus en un hospital de gobierno y que están lastimando al pueblo de Dios? Mire, número uno, cuando nosotros enseñamos que el amor y el favor de Dios dependen de mi comportamiento, ¿estamos adoctrinando a la gente? Sí. Y esta es una enseñanza que viene de un alma fragmentada, de una carencia de conocimiento bíblico, de un genuino llamamiento, de un proceso formativo para el ministerio. Yo recuerdo cuando tuve que entregar por agotamiento mental y agotamiento físico, cuando tuve que entregar credenciales a la AR donde yo trabajaba, hubo una persona de liderazgo del distrito que me lo dijo con todas sus palabras y sus letras: si tú te mueres te vas a ir al infierno, y si Cristo viene te vas a quedar a la gran tribulación. Y yo le dije: ¿por qué? Porque entregaste las credenciales. O sea que mi salvación no depende de lo que Cristo hizo, sino de una credencial que me da una AR. Mucho cuidado, porque todo ese tipo de enseñanzas nacen de este punto. El amor y el favor de Dios dependen de mi comportamiento. Nada de lo que yo haga o de lo que usted haga va a hacer que Dios le ame más. Ignoramos el efecto de la cruz de Cristo, ignoramos el poder redentor, ignoramos la gracia, ignoramos en práctica y en vivencia lo que es la gracia de Dios cuando estamos condicionando a la gente a que sirva a Cristo, y si no, Dios les va a dejar de amar. Si la gente no le sirve a Cristo es porque no ha experimentado la gracia de Dios en su plenitud. Porque a mí, mis hermanos, nadie me hizo manita de puerco para servirle. Sentí su amor, y el que mucho ama, el que mucho se le perdona, mucho ama. Y dice la Biblia que el amor de Cristo nos constriñe. Yo no tengo que obligar a él, no la tengo que obligar a ella, no tengo que obligarlo a aquel a servir a Cristo. Porque servir a Cristo viene como resultado de experimentar la gracia de Dios. Mucho cuidado si usted permanece a algún grupo que tenga o que enseñe este tipo de cosas. Número 2. Los verdaderos creyentes
deben tener paz ante cualquier tragedia que pudieran enfrentar. Es decir, niega las circunstancias. Recuerdo un predicador que vino, no voy a decir el nombre, no voy a decir el movimiento, pero era de estos movimientos de Guatemala. El predicador decía que ningún creyente debía morir en tragedia, que ningún creyente debía morir asesinado, que ningún creyente debía morir en una situación extrema a ese punto. Obviamente, como su servidor que estaba ahí escuchándolo, aprendimos a ser críticos del predicador, no criticones, no tijeras, críticos. A la luz de la palabra de Dios, yo cuestioné lo que este hombre enseñó. Cuando pasó el tiempo, este hombre retiró sus palabras porque a su yerno lo asesinaron y lo decapitaron. Y era un hombre que servía a Cristo. Debemos de tener cuidado, porque a veces nos encontramos en angustia. A veces tenemos crisis de existencia. A veces dudamos que Dios esté con nosotros. Es más, algunas veces hasta dudamos que exista Dios. A veces dudamos y decimos, ¿verdaderamente valdrá la pena el ministerio? Y usted en algún momento dudará y dirá, ¿verdaderamente Dios está conmigo? ¿Verdaderamente? Yo admiro, respeto y reconozco a la gente que dice, cuando yo le pregunto, hermano o hermana, ¿cómo está usted? Me dice, pues la verdad, no muy bien. Y yo lo respeto, porque sé que están siendo honestos en su respuesta. Pero a mucha gente le pregunto, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo le está yendo? Y no me responden bien o mal. Me responden un grito de júbilo en la calle, en el transporte donde estén. ¡Uh! ¡Amén! Yo hago, yo vuelvo. Y ya después que uno se da uno cuenta que está en verdadera crisis existencial. Niegan las circunstancias. No tenga miedo de decir, estoy pasando por un periodo de dificultad. No tenga miedo de decir, estoy en una crisis de existencia. No le dé pena pasar por una situación difícil, no es problema. Jeremías, ¿qué era Jeremías? ¿Quién soy yo, insignificante Tomás Aguilar? Que Jeremías le dijo a Dios, Dios, no vuelvo a predicar más en tu nombre. No vuelvo a enseñar más en tu nombre. Y dice que después Jeremías experimentó y dijo, Señor, traté de resistirte, pero tú me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Yo dije, ya no voy a predicar en tu nombre, pero tú me cautivaste, Señor. Yo admiro y reconozco a los que saben ser honestos al momento de la dificultad. Si a usted le han enseñado y le han dicho, está en dificultades, niéguelo, declare que todo está bien. Está en desempleo, decrete que lo mejor de su vida está por venir. Cuidado, hermanos, porque esos mantras no son bíblicos. Número 3, si tengo una fe de verdad, Dios me va a sanar a costa de lo que sea, a mí o a la persona por la cual estoy orando, porque tengo una fe de veras. Yo recuerdo aquella jovencita que oró a Dios y le dijo a Dios, Dios, sánalo, y no te aceptamos un no por respuesta. ¿Quién eres tú, insignificante ser humano, que te atreves a decirle a Dios esas palabras tan severas y tan duras? A veces nuestra fe es genuina, iglesia. A veces nuestra fe es estable, es firme. Y si Dios nos sana, es porque Él es soberano. Dios no obedece a mi fe. Mi fe tiene que sujetarse a la voluntad de Dios. Y cualquiera que enseñe lo contrario, cualquiera que crea que podemos manipular a Dios con nuestras palabras, con nuestra confesión positiva, con nuestro optimismo y con nuestra sonrisa, están enseñando mal. Mucho cuidado, porque esas son las enseñanzas tóxicas que vienen de una persona que busca manipular. Número 4. Todos los ministros son hombres y mujeres de Dios a quienes se les debe tener
absoluta confianza. Cuidado. La Biblia nos enseña, es más, no solamente nos da luz, nos enseña y nos da la indicación de que tenemos que cuestionar, y cualquiera que no traiga una doctrina semejante a la nuestra, dice el apóstol Juan, a ese que trae una doctrina diferente a la suya, no, hombre, pues no le diga ni bienvenido, no le diga ni bienvenido. La Biblia me enseña y me autoriza a si el que está predicando es verdaderamente un hombre de Dios o es solamente una persona que tiene diarrea verbal, mis hermanos. Y eso nosotros tenemos que aprenderlo. Y eso nosotros tenemos que perder el miedo de cuestionar a la luz de la Biblia, a la luz de la teología, a la luz, hermanos, de lo que la Biblia nos ha enseñado. Tenemos que atrevernos a cuestionar si lo que está predicando es bíblico y si quien está predicando es verdaderamente una persona que tiene un llamado genuino y que ha atravesado por un proceso verdaderamente genuino y hermoso en manos de Dios. Atrévase, hágalo. Derribemos el espíritu de Saúl. Derribemos ese espíritu. ¿Cuál es el espíritu de Saúl? El espíritu de Saúl es aquel que toma control de gente que es muy apta, pero que no tiene llamado y que no ha atravesado por procesos, que no sabe lo que es el llamado, que no sabe lo que es amor por las almas, que no sabe lo que es pasión por las almas. Destruyamos y derribemos a estos ministerios que son muy carismáticos. Derribemos estos ministerios que son muy elocuentes, que son muy talentosos, pero que no han atravesado por procesos formativos de ministerio y que terminan enseñoreándose, manipulando y chantajeando al pueblo de Dios. Número 5. Las bendiciones materiales son señal de fuerza espiritual, es decir, una falsa fe externa. Escuchaba a un predicador de la línea del hermano Maldonado que decía hace poco: la evidencia de que yo soy un hombre de Dios es de que yo nunca he sido empleado, yo siempre he sido patrón. ¿Por qué? Porque Dios promete que vas a ser cabeza y no cola. Dije, válgame Dios. La Biblia nos habla que muchos de los pastores en tiempo del apóstol Pablo no eran empleados, no, eran esclavos. Y había muchos que pertenecían a la iglesia, que eran gente de dinero, que eran gente muy rica y que no eran pastores, que eran congregantes donde los esclavos eran los pastores. No podemos nosotros enseñar, líbrenos Dios, de enseñarle a la gente que las bendiciones materiales es porque estamos bien con Dios. El pueblo de Israel, el reino de Israel, el reino del norte, durante todo el tiempo, desde que se separó el reino del norte, el reino del sur, hasta que se los llevaron de esclavos a Siria, fueron prosperados, y no era porque estuviesen bien delante de Dios. Usted lea la Biblia en el libro de los Reyes y en Crónicas, sobre todo en el libro de los Reyes, y usted se va a dar cuenta que el pueblo era prosperado porque Dios quería demostrar de esa manera su favor y que Él estaba con ellos, no porque Dios estuviese contento con su conducta, con su fe, con su liturgia, con su santidad, con su entrega, con su pasión. Había cantidad de falsos profetas. Ningún rey de Israel fue bueno, a comparación de Judá, que unos cuantos salieron buenos reyes e íntegros. Entonces no siempre la prosperidad material es porque estamos muy bien delante de los ojos de Dios. Y cuando estamos en un lugar donde se enseña esto, debemos nosotros de tener mucho cuidado con eso.
Ay, esta me encanta, mire. Entre más dinero le dé usted a Dios, Dios más le va a devolver. Una fe manipuladora. No es cierto esto, ¿eh? Esto no se maneja de esta manera. A veces le mostramos a Dios fidelidad en ofrendas y en diezmos, y no siempre somos prosperados. Pero ¿qué importa, mis hermanos? Mientras permanezcamos fieles y leales a Dios, qué bueno, hermano, que el nombre de Dios sea glorificado. Si Dios nos da, gloria a Dios. Si Dios no nos da, gloria a Dios. Si Dios nos hace abundar, gloria a Dios. Si estamos todavía retenidos un poquito de tiempo en la bendición, gloria a Dios. La Biblia dice, mientras tengamos techo y comida, estamos contentos. Glorifica a Dios. Si tiene su camita, si tiene su tejadito, si tiene su suétercito, glorifique el nombre de Dios. Porque enseñar que entre más dinero le dé usted a Dios, más le devolverá, es muy peligroso para los congregantes y también para los pastores manipuladores que enseñan este tipo de cosas. Yo me acuerdo cuando alguien dijo que le interesaban los pura gente de dinero, porque la gente de dinero es la que le iba a ayudar a extender el reino de Dios. Puede pensar una palabra fea para esta persona. Otro punto es que puedo llegar al cielo por las obras que yo hago. Enséñele eso a una persona. He platicado últimamente con varias personas muy pudientes, de mucho dinero, de mucha relevancia social aquí en nuestra ciudad, y muchos de ellos verdaderamente creen que si le dan más dinero a Dios, van a ser más bendecidos, y lo creen de una manera muy sincera. Les enseñaron mal. ¿Sabe usted cuántos pastores conozco yo que están en la sierra, que están enfermos, que están en una situación económica bien difícil, que no pueden mandar a sus hijos a la escuela? ¿Y sabe cuántos pastores aquí en la ciudad conozco yo, a los que mucha gente va a sus congregaciones, pagan ofrendas y pagan diezmos para pagarles a sus guaruras? Así como usted lo está escuchando. Por eso es tan importante que nosotros entendamos a quién estamos escuchando, a dónde nos estamos congregando, cómo nos estamos alimentando espiritualmente. Yo recuerdo aquel predicador que traía una Homer, una camioneta tototota. Delante de ellos iban unos guaruras, detrás de ellos iban unos guaruras, y así llegaban a predicar. Y decía una de las personas, dice, pues yo quería platicar con él, pero no pude, porque él se baja de su camioneta hasta que se va y lo escoltan los guaruras y se mete en su oficina, y cuando ya lo anuncian para que predique, ya sale él a predicar, predica y va y se cierra en su oficina. Y yo dije, wow. Y todavía le pregunto a la persona, ¿y por qué va a esa iglesia? Oiga. Y fíjese que su servidor no es de los que les dicen a la gente, y nunca voy a enseñar esto, no vayas a esa iglesia. Un día a mis hijos yo les enseñé a ellos y les dije bajo qué condiciones podían o debían cambiarse de congregación. Y una es en el abuso espiritual, y otra es cuando no se predique la sana palabra de Dios. Sí, porque si en lugar de mandar unos centavos al campo misionero, se los voy a pagar a mi guarura, no, esos pastores, perdónenme, qué hijos de la guayaba son. Perdónenme la expresión. Otra enseñanza que nosotros podemos tener es cuando los problemas que tenemos en nuestra vida se derivan de algún pecado en particular. ¿Le han enseñado eso? Cuando no puedo dejar de suplir las necesidades de los demás, es decir, nos hacemos codependientes. Yo recuerdo a una predicadora profeta y a una terapeuta de aquí de Morelia que decían y afirmaban que ellos no curaban a los codependientes porque eran muy útiles. Sí, porque se pueden manipular. Que Dios nos libre para tener el poder
de ayudar, de subsanar, de curar, de remendar el alma de una persona y de no hacerlo porque dañados o jodidos de sus emociones nos sirven a nosotros. Que Dios nos ayude. Y son gente de prestigio en la ciudad. Y son gente que tienen reconocimiento en la ciudad. Ya voy a terminar. 5 minutos, dame 5 minutos. Siempre me debo someter a la autoridad. Por aquí tengo un libro que se llama Libertando a su Iglesia, de Neil de Anderson. Anderson enseña que cuando una persona, un pastor, sale mal con la iglesia todo el tiempo, el problema es el pastor. Y Anderson también enseña que si una persona o si una iglesia en todo está de acuerdo con el pastor, hay un problema en esa iglesia. Y pedagógicamente hay una razón. Y pedagógicamente es cierto. Cuando yo como profesor repruebo a todos, el problema no son todos, el problema es mío como profesor, según nos lo enseña la pedagogía. Y cuando yo como profesor apruebo a todos, hay un problema, y no son en los alumnos, es en mí como pastor, es en mí como profesor. Cuando yo siempre debo someter mi confianza a la autoridad sin cuestionar lo que están haciendo, hay un problema. Y esto lo vemos mucho en los diferentes niveles de liderazgo. Y esto muchos lo han experimentado. ¿Cuántas veces como diótrefes? Yo recuerdo cuando uno de los líderes del distrito donde trabajábamos le dijo a un congregante: te prohíbo que recibas en tu casa a fulano de tal. Era una persona, hermano, con un poquito de conflicto, pero era una persona sana. Hasta que aquel hombre dijo: ¿ah, sí? ¿Y quién es ese hombre para prohibirme a mí lo que yo puedo o lo que yo no puedo hacer en mi casa? Porque en mi casa, decía aquel hermano, mando yo. No, hermanos, yo me iba a parar y le iba a hacer bravo. Hasta la ola le iba a hacer a aquel pobre hermano, porque respondió y supo responder bien ante esta persona. Otro punto es que Dios solamente utiliza a los gigantes espirituales. Como le dijeron a un hermano aquí en Morelia: perteneces a las grandes ligas. Hágame usted. Hágame usted. Me imagino el ministerio como los Vengadores, como los X-Men, de jerarquías. Tú no puedes orar porque no tienes unción. Él sí puede orar porque pertenece a las grandes ligas. Lo terrible no es que se enseñe esto. Lo terrible es que el pueblo de Dios está aceptando estas enseñanzas macabras, hermanos, porque no son bíblicas. Por eso de que solamente Dios utiliza a los gigantes espirituales. No, hombre, si yo me acuerdo de una burra a la que Dios usó, y yo me acuerdo de una vara a la que Dios usó, y yo me acuerdo de unos cuervos a los que Dios usó. A lo mejor puedo comparar a muchos de estos líderes de alta envergadura espiritual con una mula, pues a lo mejor por carácter, pero no porque sean de una fe selecta, lo mejor de lo mejor, dicen en la televisión. No podemos. La verdadera fe consiste en esperar que Dios me ayuda, e implica que yo no tengo que hacer nada hasta que lo haga. La fe sin obras, dice la Biblia, que es muerta. Dios encontrará para ti a la pareja perfecta. Es un fatalismo. Es una fe que cree en la predestinación. Cuidado cuando se piensa de esta manera. Yo conozco iglesias en donde la pastora o el pastor les consigue novio a sus congregantes y les dice con quién se van a casar, y cuando nacen los bebés les dicen cómo se van a llamar los chamacos. Hágame
hágame usted el favor. No me extraña que ministerios enseñen esto. Me extraña que la gente se quite el cerebro para hacer caso a estos ministerios. Ya voy a acabar. Si tengo una fe muy fuerte, me protegerá de los problemas y del dolor. Eso es una fe engañosa. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, no se acaban los problemas. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, pues el diablo se va a enojar y va a buscar derribar nuestra vida. Y si antes teníamos problemas por nuestra naturaleza caída, no, hermanos, olvídese. Ahora que hemos sido regenerados, que tenemos una naturaleza divina y la naturaleza caída, ahí se van a estar peleando cada rato y se van a incrementar los problemas y va a haber persecución. Y la Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Y la Biblia no nos enseña que cuando nosotros recibamos a Cristo, la gente nos va a decir: ay, qué bonito, ya tiene a Cristo en el corazón, bienvenido querido vecino, es usted el mejor de lo mejor. No, la Biblia nos dice: miren cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él tampoco. Y el que le enseñe lo contrario, le está echando mentiras. Dígame amén. Dios odia a los pecadores, está enojado conmigo y me quiere castigar. Esa es una fe que condena. Dicen en la televisión, dice: Dios nos ama y va a matarnos. No, no es cierto. Eso no es cierto, pero es el adoctrinamiento que televisión nos está haciendo todos los días. Dios odia a los pecadores, está enojado conmigo y me quiere castigar. Otro punto es que Cristo no fue más que un gran maestro. Cuidado con el humanismo. Dios es demasiado grande como para preocuparse por mí. Mire, este me gusta, Dios quiere sobre todas las cosas que yo sea feliz. Esa es una fe mal dirigida, mis hermanos. La felicidad es sumamente relativa y subjetiva. Cuando Cristo viene en nuestro corazón, la Biblia no nos dice que nos va a dar felicidad. Nos dice que nos va a traer gozo. Y la Biblia dice que cuando Cristo viene al corazón, la gente, yo no sé en realidad qué es lo que busca cuando busca una felicidad, pero cuando Cristo viene al corazón, mis hermanos, hay gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera. Y esto no viene como resultado de una palabra mágica. Este es el fruto del Espíritu. Va naciendo a medida de que el nuevo creyente recibe a Cristo como su Salvador y camina con Cristo en el corazón. De otra manera, mis hermanos, no hay palabras mágicas que diga: chirrín, chirrín, Pancho Pérez es feliz. Palabra mágica, abracadabra, ya Lupita es feliz por el resto de su vida. Esos son cuentos de hadas, hermanos. La Biblia nos habla del fruto del Espíritu, y parte del fruto del Espíritu es el gozo, la paz. Dígame, ¿en dónde en este mundo la gente vive con gozo, con paz, con esperanza, con paciencia, con longanimidad, con fe, con mansedumbre, con una capacidad para dominar el yo interno? ¿Dónde, mis hermanos? ¿Dónde vive para conocer a una persona que sin Cristo tenga estas cualidades? Iglesia, Dios me los bendiga. Yo quiero dejarle esta sesión de consejería en su corazón. Somos Rivera del Quebar, me pongo a sus órdenes para servirle cualquier situación, cualquier duda, por inbox o por WhatsApp, y estamos dispuestos a apoyarle en cualquiera que sea su duda. Que Dios les bendiga, iglesia. Estamos orando por cada uno de ustedes. Les mandamos un abrazo. Cuídese mucho, confíe en Cristo, pero cuídese mucho. Dios les bendiga.